RTV. La intersexualidad es una variación por la cual un individuo presenta discrepancia entre su sexo y sus genitales, poseyendo tanto características genéticas y fenotípicas propias de varón y de mujer. Con ustedes, Nuri Gisima, Mariana Jasso, Marta de Llano, María Tello y Cristina Herrán. Esto es La Hormona. Hola, muy buenas noches. Ya sé. Siempre, recuerden que siempre va en español. Traemos toda la actitud. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Estamos ya en la mesa de la hormona. Chicas, buenas noches. ¿Cómo están el día de hoy? Buenas noches, Muy bien. Nuri. Qué ¿cómo bueno, estás? confundidas, ¿verdad? Nuri, Ya confundidas. sé. Bueno, el día de hoy traemos un tema, la verdad, interesante, porque realmente la mayoría de las personas no lo conoce. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de la intersexualidad de las personas. Quiero decirles que, bueno, el 2% de la población mundial es intersexual. Esto quiere decir que una persona de cada 2,000 que nacen con no quisiera catalogar, pero bueno, nacen a lo mejor con esta condición, ¿no? Claro, con esta condición. Pero fíjense que hay algo O algo variación, podemos decir. Ajá, a lo mejor ¿no? con una variación. Es más, con esta característica. Y les digo característica porque son tan comunes como los pelirrojos. Sí. Y pareciera que no. Pero bueno, debido a esta baja incidencia en la población mundial, pues sus principales características son desconocidas. Y bien, por tener este desconocimiento, entre otras cosas, pues sufren discriminación, incomprensiones y en cualquier sociedad, o sea, no tiene nada que ver, ahora sí que la posición socioeconómica que puedan tener estas personas. Entonces, por eso te invito a ti, televidente, que nos estás sintonizando, que te quedes con nosotros el día de hoy para que conozcas un poquito más acerca de la intersexualidad humana. ¿Sabes qué, Nuri? Tú mencionabas en un principio que 1 de cada 2,000 personas, ¿no? Sin embargo, no hay estadísticas muy certeras por esto que tú también mencionabas, que es algo muy secreto. Incluso Animal Político dice que 1 de cada 1,000. Sin embargo, es difícil que haya estadísticas. Claro. ¿Y por qué? Esta condición que tú mencionas, nosotros la conocíamos hace tiempo como hermafrodita. Hoy por hoy se llama intersexualidad. ¿Y en qué consiste la intersexualidad? La intersexualidad es cuando nace un bebito y el doctor no puede decir a ciencia cierta si se trata biológicamente de una niña o de un niño, porque basándose físicamente en sus genitales, ¿no? Claro, después de no tener esta certeza, se pueden llevar a cabo otros estudios para ver cromosomas y ver otras cosas y ya definir si es un ser intersexual. Sin embargo, países como México todavía estamos en pañales, ¿no? Sí. Con esta condición y todavía parte, desgraciadamente, de la acción médica es el secreto, porque no conciben que haya algo fuera de una mujer o un hombre. Y es ahí, de lo establecido. Y es ahí donde caemos en la discriminación. Por eso es un tema bien interesante y bien importante de tratar, ¿no? Y que, ¿sabes qué? Que yo voy a poner así como subrayado esto de no es que tengan dos sexos, porque, porque creo que luego o sea, las personas podemos llegar a confundir en tiene dos sexos. No es que tengan dos sexos, simplemente que las características son distintas, son características sexuales, pueden ser internas o externas, inclusive. Por ahí tú decías sobre los cromosomas y puede ser algo del organismo o cromosomas como tal. Entonces esto yo sí quiero como dejarlo muy en claro porque mucha gente creo que quizá podría llegar a pensar, tiene los dos sexos. No, o sea, ojo, no, así no sería como
la descripción como tal, ¿no? Cris, ibas a decir algo. O sí podría llegar a ver tejido testicular y ovárico al Pero mismo no tiempo. quiere decir que tenga los dos sexos, no Creo sé si que me sí, explique. creo que lo que tú te refieres es más bien a que lo intersexual podrían ser los genitales, pero no la identidad sexual. Exacto, ¿no? sí. O Yo sea, escuché eso un médico que dijo que les quede claro que no es que sea hombre y mujer al mismo tiempo. Exactamente, exactamente. No tiene los dos sexos, no. Simplemente no estás perfectamente bien definido, es una característica. Hay tampoco, bueno, yo encontré tampoco, la verdad es algo que me cuesta mucho trabajo porque me quedé, sí les quiero contar, muy clavada en los testimonios. Yo me puse a escuchar cualquier cantidad de testimonios que me partieron el alma por lo que decían ahorita, por eso lo recordé, por este prejuicio, por lo que volvemos a lo que debe de ser, por esta exclusión, por lo que no se ve naturalmente normal, lo toman como monstruoso. Entonces hay decisiones que toman los médicos con los padres y los padres mal informados, no porque sea un acto no de amor, sino simplemente de mala información, hacerles creer que estas criaturitas van a sufrir muchísimo. Y la verdad es que cuando los mutilan y los forzan a esta situación, el sufrimiento después también es terrible, que si los dejaran crecer y después decidir o simplemente... es hermoso que todos coincidían decir, simplemente soy una persona, no me pongas una etiqueta, soy una persona en este cuerpo. Pero Soy lo que soy. en un Cris, documento ¿quieres del decir 2018, la Sí. Comisión de Derechos Humanos ya le hace un llamado al gobierno mexicano, donde le dice que por favor, que esta mutilación no se debe de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque tienes que esperarte después de la adolescencia a ver cómo se está desarrollando esta persona Exactamente. para ya tomar decisiones atinadas. Claro. Sí. Mira, con lo que decías tú, Nuri, y lo que decía Marta, que tal vez no hay estudios, fíjate que yo estaba leyendo acerca de lo que mencionaba un doctor, él es Gabriel Castelo, y justamente platicaba esto, o sea, no hay un estudio transversal ni alguien que financieramente quiera o aporten algo para que se pueda llevar a cabo este estudio, pero él analizando las cosas decía que hay un truco de cómo saber cuánto porcentaje o cuántos, uno de cada 2,000, o la gente dice uno de cada 2,500, uno de cada 1,000, él se atreve a decir que es uno de cada 150 o de 125 niños o personas, ¿no? De acuerdo, fíjense, al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, las hipospadías, que hacen en Estados Unidos en los varones, que es un trastorno en el que el orificio del pene se encuentra en la parte inferior del órgano y no en la punta. Bueno, él dice que esto se lo hacen a los niños en Estados Unidos. Entonces, uno de cada 125 niños caracterizados como varones o en uno de cada 250 nacimientos pasa esto. Entonces, si nosotros miramos solo esta condición, el número mínimo de intersexualidad, si lo viéramos así por esa parte, sería de 1 en 150, según lo que él dice, ¿no? Muchísimo. Pero como dice Marta, no hay un estudio transversal, que es el problema central, de que se pueda definir, porque muchos doctores además niegan que exista eso y lo siguen viendo así. Y con respecto a lo que decía Mari, es un fenómeno que sí es súper interesante y es muy curioso todo lo que pasa, pero además no es un problema para la sobrevivencia. O sea, ellos pueden seguir y Su muchas vida veces lo medicalizan, muchas veces hacen estas amputaciones o bueno, no necesariamente lo tienen que hacer porque además sufren muchísimo quienes toman toda esta medicalización, todos los que se operan, entonces no lo tienes que hacer y puedes sobrevivir así. Pero como, sufren, como yo creo que 3 lo que tú testimonios dices- de que se querían suicidar. Pero lo que tú oye, dices es de todo esta lo que parte en donde viven. a lo mejor mutilas y demás, me parecería que es más fuerte que una persona pueda llegar a padecer y a sufrir a la larga si no estaba convencido con lo que decidieron que fuera. Claro. Pero a lo mejor no necesariamente tienes que hacer una mutilación, sino te he visto de niño, ¿no? Porque pensamos que era más hacia niño. Ya no no a la se hora, confunden con pues su yo identidad tener sexual, este rollo de también yo quería viene ese ser otro niña, problema. ¿no? Sí. Entonces a lo mejor ni Definir siquiera su identidad bien, sexual. Sí, pero entonces es que lo que estás diciendo, Cris, Es correcto. Mira. O sea, su problema es definirse Sí, cuando van exacto, creciendo, porque haz de cuenta que los educan para, tienes parte de vagina y el clítoris pareciera un pene, así se lo entendí en su testimonio, entonces está Hay muy muchos. grande. Hay diferentes. Ajá, hay diferentes. Sí. Hay más de 40 uno. causas. Ajá, este es uno el que le estoy contando. Entonces, los papás deciden que es niña, que debe de ser niña. Sí, ella no Y decidió él, o mutilan el clítoris, donde pierde su sensibilidad. Aparte. Entonces empieza a crecer y ella se siente
que es hombre, o sea, ella se ve niña y por dentro no le queda nada lo de niña, ella quiere ser hombre. Entonces, es un testimonio de una policía que lo empieza a dar y claro que empieza a tener relaciones con mujeres. O sea, y ahí tiene una libertad de decidir cuál va a ser su Pero como los papás decidieron que iba a ser niña, Claro, entonces empieza a ser, o sea, exacto. Fíjense, ya yo llegué Parecía ya lesbiana, pues una homosexual, Cuando pero en realidad no era Claro, así. fíjense Él que la era verdad, niño. este punto que estamos tocando es Sí. muy importante y quisiera dejarlo en pausa para continuar en el siguiente bloque, porque realmente hay hasta un doctor que empieza con su hipótesis y dice, es que sí podemos hacer que la cirugía y la educación cambien la identidad. Pero no es cierto, la verdad no es cierto. Pero bueno, vamos a tener de regreso a Yolanda Valverde. Estamos hablando acerca de la intersexualidad. Y bueno, no se despeguen, estamos en 9TV y esto es La Hormona. Continuamos con más. Es un error muy común pensar que un intersexual es hombre y mujer a la vez. Para hablar de este tema tan controversial, nos acompaña en el estudio la educadora en sexualidades, Yolanda Valverde. Bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Yolanda? Úrgenos, bien raro, Oye, úrgenos. no, sí. La verdad, traemos un tema muy interesante aquí en la mesa. Estamos hablando acerca de intersexualidades. Y en el bloque anterior estábamos platicando de lo difícil que es para estas personas que llega un momento donde, bueno, nacen, pero yo estaba leyendo que obviamente todas estas modificaciones, estas características, están desde que son un embrión. Pero en algunos casos no se dan cuenta ni siquiera cuando nacen. O sea, puede nacer el bebé y en ese momento no se dan cuenta que hay una característica diferente en ellos. Y luego hay estudios en Estados Unidos de que, mira, en 1966 hay un doctor, John Money, que él dice, ¿sabes qué? Sí podemos contra la naturaleza. Vamos a realizarles cirugías, vamos a medicarlos, vamos a darles hormonas, porque sí podemos cambiar la identidad de estas personas. Llega un momento donde, pues obviamente esta teoría pues se desploma, ¿no? Es absurda, se descarta, claro. porque empiezan a crecer estos jóvenes y dicen, oye, discúlpame, pero pues es que siempre me vistieron como mujer, pero soy hombre, o sea, yo me siento hombre. Bueno, es que habrá que entender algunas cosas. Les voy a poner el ejemplo de nosotras mismas. Nosotras mismas no sabíamos cómo eran nuestras hormonas ni nuestras características hasta una buena avanzada edad. Realmente a ninguna persona podríamos diagnosticarla a una breve edad, por ejemplo, una edad embrionaria. Sería un error porque literalmente estaríamos tomando en cuenta lo que se ha desarrollado hasta ese momento, pero no sabemos si posteriormente se van a desarrollar otras situaciones, como a la mayoría de las personas. Esta situación que hizo Moni es muy parecido a la visión que tenemos con la vida anticonceptiva sobre las mujeres, por ejemplo. Es decir, podemos contra la naturaleza y la vamos a controlar. Y lo que estamos haciendo es cambiar completamente todo, incluso la percepción. Literalmente estar hormonizadas es como estar drogadas. Nuestra percepción de la realidad cambia, nos volvemos más pasivas, se elimina el líbido. O sea, hay muchas secuelas de hacer esa intervención. Entonces ahora imagina en una situación que tiene que ver con algo tan crucial como la identidad. Es una hormonización tan abrumadora, tan invasiva, que sí, definitivamente va a generar una secuela posterior, que es muchas veces una situación de frustración sobre su identidad. Como en la mayoría de las personas, si nadie les hubiera dicho, oye, te voy a medicalizar para que no ovules. Imagínate la sensación de el perder control sobre tu propio cuerpo. La diferencia tal vez en la mayoría de las personas es que suponemos que nosotros hicimos esa decisión, pero realmente el género en sí nos lo asignaron. Nadie nos preguntó si nosotros teníamos una identidad sexogenérica hacia lo femenino o hacia lo masculino. Nos hicieron añadiduras y al paso del tiempo nos empezamos a sentir cómodas con el concepto y dijimos, sí, creo que Aquí soy. empata esta situación, pero va a haber muchas otras personas a las que no empate. Y las razones pueden ser de muchas índoles, pueden ser razones de identidad, pueden ser razones hasta laborales. Es decir, es que a mí siempre me dijeron que las mujeres se dedicaban a esto y resulta que yo soy mujer y a mí no me gusta dedicarme a eso. Y se pone en controversia todo ese bagaje que te han dicho toda la vida.
En las personas intersexuales una situación que pasa muchísimo es que al haber una ambigüedad que puede ser visible o no para los demás, puede ser intrínseca, es decir, creo que yo la siento, yo siempre la he percibido, pero no he entendido ni cómo expresarla, ni he encontrado cómo los demás también la entiendan. El no tener como ese puente entre las necesidades propias que alcanzas a percibir y el cómo comunicarlas, como a la mayoría de las personas, esa situación de ambigüedad genera muchos espacios que si alguien se siente en el derecho de hacer una intervención, la va a hacer. Y culturalmente, aún no siendo personas intersexuales, a todos nos han intervenido. Todos somos resultado de esas intervenciones culturales, medicalizadas, en todo sentido. No sé, yo lo pienso en mi propia vida. Yo llegué a mi menstruación, a mi primer menarca a los 15 años. Yo llegué tardía. Y por lo menos 5 años de mi vida, o sea, de los 10 a los 15, estuve así con una presión impresionante médica de, ¿y qué tal si te empezamos a hormonizar? ¿Y qué tal? Y no es contemplado, porque a lo mejor te estás tardando, a lo mejor hay otra, o sea, y yo no era una persona diagnosticada intersexual, solamente traía un desfase en cuanto a cómo estaba alcanzando mis etapas sexuales. Y estuve a 2 pelitos de que eso sucediera. Entonces, realmente la presión, imagínense ahora en una situación que dicen, es que defínete, no sabemos cómo catalogarte. La intersexualidad al paso del tiempo ha ido modificándose el concepto, porque aparte que es un concepto muy joven, en cuanto a ponerle atención, no en cuanto a que aparezca. O sea, esto ha aparecido desde que somos humanos. Claro. Pero en cuanto a empezar a tratar de entenderlo, a tratar de estudiarlo, a tratar de darle formalidad a cómo es que suceden muchas situaciones. Acuérdense que los humanos tenemos una necesidad básica de poder gestionar, pertenecer y también de agrupar. O sea, tenemos campos semánticos intrínsecos, necesitamos agrupar, esto es una taza, lo que tiene adentro es un líquido, o sea, necesitamos darle concepto a lo que vemos. Entonces, en esta necesidad, las personas intersexuales son un reto porque no encontramos cómo catalogarnos. Oye, Yola, hablando de eso, leía que la legislación alemana desde el año pasado ya te permite tener una tercera opción. Incluso en Australia, tú ya puedes registrar a tu bebé bajo el tercer sexo, que es neutro. ¿Cómo consideras tú, en el caso de México, que debería ser tratado un bebé con estas características? ¿Tú qué propondrías? Es que la verdad me fascinas y me encanta todo el bagaje que ya tienes. Es muy complicado, realmente. Muy a veces lo que nos ayuda un poco más a entenderlo es tener también convivencia con algunos casos. O sea, por ejemplo, leer testimonios, claro, ayuda, te sensibiliza. Pero el convivir con una persona intersexual realmente te abre otro panorama. Yo realmente en la historia de mi carrera solo he tenido cercanía con 3 casos. 2 casos nacionales, un caso extranjero y solo convivencia de cerca como asistencia terapéutica con uno solo. Y de verdad es muy complicado porque no podremos catalogar a que todos necesitarían las mismas situaciones. Las necesidades son tan vastas como personas existimos. Oye, claro, pero aquí la decisión es de los padres, obviamente, ¿no? No del bebé. Solamente con un niño que tenga estas características, tendría que ser con todo. No, claro, pero yo me estaba refiriendo desde, yo me refería desde, tú como padre, ¿qué haces? ¿Qué es lo más humano? Lo más humano y lo más correcto es primero empezar a entender que esto puede pasar. O sea, que no pensemos que esto fue un error de la naturaleza, ¿no? Exacto, literalmente, el decir, y como cualquier otra situación, ¿no? Pienso, por ejemplo, en una persona con síndrome de Down. No es que, híjole, chale, me salió con síndrome de Down. De la naturaleza. No, es una de las muchas opciones que pudieron haber nacido, ¿no? O sea, dentro de la gran variedad de formas humanas, fue una persona con síndrome de Down y sobre eso vas a tener que tomar decisiones. Pero si desde el inicio ni siquiera tú te habías hecho a la idea de que había posibilidades de que pudiera pasar. La vas a sufrir. Por herencia, claro, lo vas a sufrir horrible y vas a dejar el proceso de decisión a un supuesto saber. Porque literalmente lo dejamos al supuesto saber de los médicos. Y los médicos literalmente lo que hacen es leer la tarjeta superficial, que solamente son las características fenotípicas, pero no están haciendo una detección ni de genética ni de cromosomas, que realmente el sexo biológico tiene esos 3 elementos. Es fenotipo, o sea, los genitales, que en los genitales algunas personas sí pueden presentar desde ahí como algunas diferencias, pero en realidad la mayoría de las personas a veces se nos olvida, pero cuando nacen los bebecitos, no hay mucha diferencia. Por ejemplo, un bebé varón recién nacido, los testículos están adentro, entonces todavía no hay descendencia. Lo que hay es una oblongación de tejido
que tiene una forma parecida a lo que conocemos como un pene. Pero realmente así como una gran cercanía que digas, ah, sí, claro, se le nota que es un pene, no necesariamente. Y sucede también en otros mamíferos, ¿no? Cuando vean que nacen cachorros, gatos, perros, es difícil también a veces hacer esa diserción porque necesitas que deje pasar un tiempo hasta que alcance ciertas madureces, que desciendan testículos, que la vulva tenga más definición, o sea, necesitas ese tiempo. A ver, lo que decía ahorita Marta de cómo registran en Alemania a los bebés. Yo leí que no siempre se manifiesta como en las partes externas. También puede ser solamente en los genes y muchas personas no se dan cuenta ni siquiera que lo tienen o que son intersexuales. Sí. Pero sí hay diferentes tipos de cómo saberlo. Y ya lo mencionabas tú, que muchas de nosotros, por ejemplo, nos empezamos a dar cuenta de cómo funcionamos cuando ya tenemos una edad avanzada, no sé, a los 12, En la 13, adolescencia, en la generalmente. adolescencia. Entonces, estos tipos de cómo cuando son bebés, como decía ahorita Marta, te puedes dar cuenta que lo tienes y tal vez ni siquiera es algo externo. Por un estudio de estas 3 cosas, supongo. Sí, sería lo ideal hacer un estudio, pero que literalmente los bebés, sobre todo los partos, son, por lo menos en Latinoamérica, son manejados como fábrica, ¿no? Es un número, ¿no? O sea, el siguiente, son etiquetados, son limpiados y el que sigue y despeja la cama, ¿no? Porque literalmente es como pan caliente. Entonces es un poco complicado hacerlo en ese momento, pero la idea realmente, y creo que ahí es donde podremos hacer como el cambio, ¿no? De decir, tienes que tomar la decisión ahorita. Bueno, en el momento realmente no es lo más propicio, sino más bien el que tú tengas herramientas legales y herramientas también emocionales que a nivel sociedad te dan apoyo para que tú en algún momento, si te alcanzas a dar cuenta, notas que tu hijo ves algunas características, tu pediatra te lo está confirmando, puedas hacer esa toma de decisión y acompañar a tu hijo de una manera saludable. Debe haber muchos recursos médicos, ¿no? Estudios de tu estudio hormonal, tus conteo de cromosomas, o sea, el verte, saber si sí hay matriz, por ejemplo, o no, o sea, un ultrasonido. Yo estaba viendo un caso escalofriante de una criaturita que la identifican como mujer, le hacen toda la operación, le tienen que quitar parte de la piel de las nalgas para poderle formar una vagina y ella no era mujer. Es ahí donde y yo yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, claro, ¿por qué forzar, no? Sí, esas son violaciones y mutilaciones Quiero poner una pequeña pausa para ir a comerciales. Oigan, quiero recordarles que estamos por 9 TV y nos vemos lunes, miércoles y viernes 9 de la noche, retransmisión 10 de la mañana de lunes a viernes. Continuamos aquí en La Hormona, no se despeguen. Es importante hablar de intersexualidad y como sociedad exigir que se preste mayor atención a los procedimientos médicos realizados a las personas menores de edad, intersexuales sin su consentimiento. Pues sí, realmente es muy importante hablar de este tema y qué bueno que lo tenemos en la mesa de La Hormona, intersexualidad. Tras bambalinas, le comentaba a Yolanda que, bueno, el manual para médicos que utiliza Estados Unidos en la Johns Hopkins, es una universidad, les recomienda a todos los médicos utilizar la palabra cáncer al momento de que su hija nace y traen esta característica. ¿Y saben para qué lo hacen? Para poder convencer a los padres de que tienen que ser intervenidos quirúrgicamente. ¿Y qué ganan ellos? O sea, ¿qué ganan los doctores? No entiendo. Ganan estabilidad y legitimidad para poder hacer estudios. O sea, para que tú puedas hacer un estudio es decir, a mí me interesa observar por qué las mujeres tienen diferente tamaño de orejas. Primero tengo que patologizarlas, tengo que demostrar con estadísticas que hay en el número de situaciones. Por eso esto de las estadísticas es tan importante, porque eso nos da acceso o a condiciones de legalidad, o sea, a legitimizar que hay una necesidad poblacional, o a poder sacar recursos y poder bajar recursos para poder hacer intervenciones. Por ejemplo, la vida ginecológica, o sea, los antecedentes ginecológicos a nivel médico fueron a base de esto, ¿no? O sea, las mujeres en las que se basaron la mayoría de los estudios, que ahorita la mayoría no salvan la vida, fueron mutilaciones hechas en mujeres afrodescendientes en contra de su voluntad, ¿no? O sea, mujeres esclavas. A mí me cuesta trabajo creer esto que dice Nuri, porque en Estados Unidos sobre todo es bien fácil demandar.
Y si tú a mi doctor vienes a decirme que mi hijo tiene cáncer y resulta que no tiene, te meto una demanda y te meto en un problemón. Claro, y es fácil demandar, sin embargo, Estados Unidos tiene un bagaje de hegemonías muy alto. Digo, piensen quién está en el poder en este momento. Claro. Es una persona de ultraderecha. Entonces, realmente sí hay una gran facilidad de demandar, De acuerdo. pero en ciertos términos. Ok. Cuando son condiciones que tienen que ver con el ser humano, o sea, con la vida humana, con los derechos humanos, es como si no existiera. Por eso es que existen literalmente muchísimas condiciones de explotación en las potencias mundiales. Sí, se hace como de tipo secreto de seguridad nacional. Claro, Sí, claro, sí, sí. y porque aparte tienen como esta visión de las jerarquías, ¿no? La supremacía. Entonces, al yo considerar que, no sé, va a ser una persona inmigrante, eres una persona de una categoría menor, claro que tengo todo el derecho de hacer muchísimas cosas contigo. Por eso es que se paga a las personas para que entren a estudios placebo. Y no solo eso, ¿no? Al final de cuentas, o sea, como creo que el tener el papel ya escrito de ¿vieron cuántos sí estaban mal? Entonces eso te da también el poder para que más adelante puedas hacer otra cosa. Y estudios cada Que vez no más es- invasivos. Exacto, y que no debería de ser así, pero... Oye, Exacto. fíjate que estaba viendo en un documental de National Geographic que realmente quien empieza a hacer esta gran estadística mundial es un testimonio que escribe una carta en un periódico y empieza a llamar y llamar porque no había Convoca. una estadística real y hace la primera convención mundial y vienen de todas, te juro Qué que increíble. Sí, se empiezan a juntar y a contar Pero sus claro, es testimonios otro nivel de legitimidad dramáticos. porque es ellos mismos, estas mismas personas, en la necesidad de ser vistos y de decir, bueno, es cuántos somos. Diferente Sí. a yo como institución quiero estudiar a estas personas que las veo de arriba para abajo en una visión completamente vertical. sí, es sí. totalmente Y de distinto. fenómenos, porque Exacto, te de ven como fenómenos porque te fenómeno. tengo que estudiar y aparte Sí. te tengo que patologizar porque te tengo que ocupar, meter en alguna categoría. Es mi necesidad, no la tuya. Aquí yo Y es que esa es la única forma, Mari, qué interesante que lo digas, porque es la única forma de dejar de estigmatizar a estos grupos y de que se sientan incluidos. Porque, o sea, tú sola contra el mundo está cañón, pero si tú llegas a un grupo donde te puedes abrir, donde ves que no eres la única, donde ves que no eres la patología con patas. Y que esto o sea, resuelve mucho de lo que me preguntaban ahorita tras Yo bambalinas, soy una ¿no? patología ¿Qué con es? patas. Exacto. tu caso es otro, amiga. Esto de socializarlo, o sea, literalmente el socializar algo puede eliminar muchas posibles situaciones a futuro, que esto es lo que me preguntaban, ¿no? De yo como papá, entonces, ¿cómo debo de reaccionar si encuentro esta situación en mi vida, con mis hijos, con una persona cerca, en mí mismo? Bueno, si desde el principio pudiéramos hablar de que la diversidad humana es tan vasta como personas existimos, esto ni siquiera sería como algo sorprendente y tampoco te verías a merced de solicitar que alguien te apoye con estos intereses de por medio. Como hablar de discapacidad, no, yo les decía, la discapacidad es algo eventual, va a pasar en cualquier momento en todas nuestras vidas, en todas las personas, ya sea por una situación de accidente, una situación hereditaria, una situación crónico-degenerativa. Eventualmente vamos a tener todos varias o alguna discapacidad intelectual, así es. motriz o Naturalmente sensorial. la vejez, sí, Pero claro. si nunca lo hablaron en tu casa, si siempre viste la discapacidad como una situación que le pasa a otros, muy lejana, te pasa cuando eres viejito, cuando estás a punto de morir, literalmente te das de topes, aunque solo sean Sí, 2 meses. va a con llegar y va a ser muleta. una tragedia. Claro, Yo- estás en una tragedia personal porque jamás lo viste como una posibilidad. Esto es una posibilidad súper cercana. De Sí. hecho, muchísimas personas podemos ser intersexuales y jamás Yo darnos eso cuenta. voy. Eso era lo que me Oye, a ver, eso está Tengo una pregunta. ¿Qué pasa con lo que es solamente de cromosomas o algo interno? Que no es tan fácil de Ajá, que uno no detectar. lo percibe, pero que de repente dices, ay, hijo, pues me veo como niña, pero a mí me gusta más el rollo como niño. Que estén los genes, ¿no? Hay algunas situaciones que son tan difíciles como de observar que literalmente no les hemos puesto tanta importancia y las hemos sublimado a otras condiciones. Piensen, por ejemplo, en la infertilidad. Realmente una condición biológica plena, y ni siquiera completa, plena, en teoría debería de darnos la capacidad de tener sistemas de procreación. Una falla en eso es una falla también en esas condiciones gonadales, genotípicas, hormonales, cromosómicas. Ahora piensen en todos los anticonceptivos que tomamos. Tienen alguna secuela al final. Piensen, por ejemplo, piensen en los varones, que a lo mejor dicen, bueno, es que yo nunca he tomado anticonceptivos. Yo simplemente mi motilidad espermática es muy débil o simplemente mis testículos jamás descendieron. Bueno, ahí no podríamos echarle la culpa tal vez directamente a los anticonceptivos, pero sí a la forma de vida que tienen. La mayoría de los hombres, por estadística poblacional, consumen mucho más carne, tienen contacto con elementos más químicos y más tóxicos. Alcohol. Alcohol,
tienen sistemas de vidas mucho más estresantes. Entonces, Soy un hombre. estas condiciones, Ay, te claro, queremos van a ir igual. afectando también algunas Pero situaciones. súper guapa. Que ahí, sí, que tú ahí dime, da hija, tú como- dime. ahí da las dos posibilidades. Hay cosas que vienen desde siempre y en algún momento van a detonar y ser evidentes. Y hay cosas que se propician. Que esa es la gran wow que acaba de suceder hace pocos años, de que nos acabamos de dar cuenta que hay cosas que no necesariamente las pudimos haber diagnosticado en su momento, sino más bien que se desarrollaron por hábitos y por formas de vida. Que eso fue como un wow, ¿en serio puede pasar? Entonces sí, podríamos hablar que en algún momento algunas personas, igual que esta situación de la discapacidad, por su forma de vida, derivaron en una situación de intersexualidad. Piensen, por ejemplo, cuando llegamos a menopausia, climaterio, andropausia. Definitivamente es un cambio en nuestra genética. Oye, y a ver, ¿tú qué opinas? Hay, bueno, los 4 tipos, que son los más Ajá, básicos. sí, como los grupos Que importantes. todo se detecta, bueno, pues físicamente tal Sí, sí, vez, sí, ¿no? Por sí. cómo se desarrolla el cuerpo humano. Pero no sé si estas personas sufrirán o no, pero ¿se podrá sufrir más, por ejemplo, quienes nacen así, deciden ser así intersexuales sin tener, bueno, ninguna cirugía, sin Ninguna nada? intervención quirúrgica. Porque dicen que además son muy dolorosos todos estos cambios, Sí, ¿no? mucho. O bien, o las medicalizaciones, o bien tener esa falta de que no saben encontrar esa identidad sexual, quedándose como ellos o ellas son. Depende, porque si para la familia es sumamente importante la situación física, pues claro, eso va a ser una situación sumamente... Piensen en una Y familia es en que ahí donde entramos hay en los gordofobia. estereotipos. Exacto, Bueno, piensen en decías, una no familia hay ningún donde... discapacitado, el día que haya, te va a gozar. Exacto. Bueno. No, piensen en lo que sea en la figura. Piensen que en su familia todo el tiempo los estuvieron moliendo con cuidado con lo que estás comiendo, Sí, sí, fíjate, ya sí. estás subiendo. Claro, una situación corporal va a ser súper importante y a lo mejor para ti no lo era de origen, chocolates, pero por tu favor. entorno lo Claro, te propició. lo fomenta. Entonces, aquí podríamos hablar que las dos cosas son igual de potencializadoras para sufrir, pero las dos también son potencializadoras para hacer algunas diferencias. Si obviamente estás en una familia en donde literalmente la situación corpórea no es tan importante como tu identidad, como el que tú estés tranquila con la persona que eres, definitivamente va a ser una gran diferencia. Yo quiero que dejes claro esto, como a mí que me quede claro, ¿no? Que a lo mejor todo el mundo lo entiende, pero lo quiero muy claro, sí lo ocupo mucho, la diferencia. Si eres intersexual, homosexual, transexual y tus preferencias sexuales. Bueno, o sea, porque debe yo haber una puedo. línea delgadita entre Es todas, que hay una quizá. línea muy delgada. Hay una línea muy porque delgada. Sí conozco a una persona que es mujer, que le gustan los hombres, pero no tiene problema de tener una preferencia sexual con su mismo sexo. claro, porque ser una Y no persona tiene bisexual. ningún. Bueno, aquí hablaríamos como de diferentes Sería cosas. bisexual. Las condiciones Sí. que hemos estado hablando ahorita son biológicas Ajá. y no tienen absolutamente nada que ver ni con nuestra orientación ni con nuestra Con identidad. identidad sexual. Ok. Al paso de la vida, la identidad y la orientación se van a ir desarrollando y descubriendo. Esto Sí. es como nacer, ¿no? Todos nacimos, no sé, hembras y al paso de la vida nuestra identidad se fue aparte haciendo clic con la visión femenina y al paso del tiempo tal vez nos descubrimos heterosexuales, bisexuales o mujeres lesbianas. Pero no tenía nada que ver, o sea, no fue algo de origen que viniera junto y de la misma raíz. Al paso del tiempo se va descubriendo. ¿Cómo y sabemos también, que no tenía nada que ver? ¿Cómo sabemos que no tiene nada que ver? Porque no está condicionado tu orientación con tu biología. Claro. Ok, o sea, puedo ser feliz viéndome como niña, pero Tu orientación va a Ok, ser bien, distinta bien. y tu identidad va a ser distinta, pero la orientación y la identidad sí está mediada por la cultura. Definitivamente la cultura donde vivimos es una cultura que prioriza la heterosexualidad, entonces es más conveniente y más común que seamos heterosexuales porque es más cómodo ser heterosexuales en la comunidad donde vivimos. Para empezar, la legalidad funciona a base heterosexual. Ahorita hablaba de los romanos, era Sí. común. ¿Te parece que nos quedamos con tampoco la te información? enojes, tampoco te enojes. Regresando de la pausa, vamos a ver si sobrevivió el edad de Cris. Y nos vamos a una pausa en lo que Mari pide disculpas, por favor. Continuamos aquí en La Hormona con más sobre intersexualidad. No te despegues. Las personas menores de edad intersexuales deben de ser informadas correctamente para que puedan ejercer con libertad su derecho de tomar decisiones respecto a sus propios cuerpos.
Muchísimas gracias por seguir sintonizando 9TV, por supuesto, La Hormona. Y me voy directamente con Mari Tello. Mari, nos quedamos en Antes de que destrozara, Sí. antes de que destrozara. Antes de que destrozaras el set. No, decía que los romanos era lo que acostumbraban, o sea, eran naturalmente bien visto que pudieran verse sus cuerpos entre hombres, demostrarse amor. Se enamoraban, se querían, se toqueteaban, no pasaba nada. Claro. Eran libres. Claro, o sea, porque la diferencia No. no era tanto el que tuvieran este concepto de no hay bronca, más bien Sí. es que no tenían categorías. Al paso de la historia hemos categorizado a las personas, tanto en clase como en género, como en orientación, como en condición socioeconómica. Y esas categorías han hecho una verticalidad de cuál sí tiene derecho a cierta forma de vida. Y entonces ahí es donde entramos en la trampa. No es que los romanos fueran más libres, es que los romanos tenían menos conceptos sobre cómo se dividían socialmente. nos hicimos morbosos. Pero la además, verdad, nos nos hicimos- hicimos Yo creo que más bien morbosos. un tema de poder y de Es un tema de control. poder. Sí, de control. definitivamente, Sí. es un tema de poder. Es un tema de por ejemplo, control. eso que me decías de qué diferencia hay entre una persona homosexual y una persona, tiene que ver con eso, esa categorización que hemos hecho a lo largo de, es diferentes categorías en cuanto a un sentido de orientación, que serían las personas homosexuales, las personas bisexuales, las personas lesbianas, un sentido en cuanto a género, que es una asignación completamente sociocultural, no tiene nada que ver con tu biología, que depende de la cultura en donde vivas. En la cultura donde vivimos es binaria, es o femenino o masculino. En algunas otras culturas habrá hasta 16 opciones y que tienen que ver con algunas como situaciones que tienen que ver con cómo se relacionan en su sociedad, o sea, qué funciones hacen en su sociedad. Y lo construye la misma cultura, o sea, no es algo natural, más bien siempre va a ser algo políticamente permeable para el sistema donde vivimos. Y las personas transexuales tienen que ver con una identidad sexogenérica, que es una conjunción entre una parte sí biológica y también una parte cultural. Pero también al final es una transición binaria, o sea, es transitar entre las dos opciones que existen en su cultura. Entonces, realmente, así como una situación tan transgresora, realmente no, más bien es una transición en cuanto a moverse de un espacio al otro, pero es un espacio determinado por lo social. O sea, Pero todas esas personas que tengan, que hoy en día sean homosexuales, o sea un gay, una lesbiana, transexual, etcétera, quizá debería hacerse un estudio, porque entonces, ¿cómo sé que lo que estoy sintiendo no realmente es por una de cuestión origen? intersexual? Hay algunas condiciones Una cuestión genética. científicas Ajá, por una cuestión que ya genética. tenemos como categorizadas, ¿no? Hace mucho tiempo se hablaba, por ejemplo, de las disforias, ¿no? Decían, pues es que entonces una persona transgénero es una persona que tiene una disforia sexual sobre su identidad. No está a gusto con... Pero Ay, Andita, realmente explícame la- rápido qué es pero disforia, realmente no sé. Pues piensen en No una sé. persona que no le gusta su lonja, eso es una disforia. Ah, ok. Una Sí. disforia. todos la tenemos. Exacto. Disfóricas. Exacto. Estar a disfórica. Sí, estar a disgusto, La pero estar tan disforia. a disgusto que ocupas y necesitas para obtener una sensación de ser funcional, hacer ese proceso de transitar hacia ese imaginario que tú necesitas completar. Entonces, volvemos a lo mismo, eso es algo totalmente cultural. Porque si la cultura no nos hubiera metido el que para que tú estés perfecta tienes que tener ciertas proporciones, tú no tendrías por qué Serías transitar a perfecta como ningún sea. lado. La transexualidad tiene una base que está justo en ese proceso de diálogo científico, en cuanto Yolanda, cuestionamos esta parte de, bueno, yo ¿y era- qué tanto si es realmente una necesidad personal o es una necesidad social? Claro. Sí, mucho es una necesidad social, pero Yo que al también final lo se creo. interioriza. Y esa es la bronca ahorita, que independientemente cuál sea el origen, el problema básico es que sí realmente hay una interiorización. O sea, aunque yo te diga, no le hagas caso a los estereotipos de género que te dicen que no debes de tener lonjas, no importa. Tú ya tienes interiorizado esa sensación y para ti va a ser algo que no te permite transitar la vida. Pasa igual con los intersexuales, ¿no? Con las personas intersexuales. O sea, tienes que definir si eres hombre o si eres mujer a fuerza. Sí, o sea, sin embargo, no volvemos es a lo mismo. Aunque a lo mejor Si no no eres- llegues a una cirugía. Exacto. Aunque también claro, ahorita ya no queda. estamos más conscientes de la Exacto. diversidad sexual y Tiene de que ver género con también. eso. Claro. Está Definitivamente, cambiando. si tenemos mejor amparo legal, tenemos mejor amparo social, difícilmente alguien llega a hacer estas situaciones de mutilaciones, por lo menos voluntarias. ¿Sí? Es muy, muy, muy complicado. Se ve muchísimo cuando trabajamos, por ejemplo, esta situación de decir, bueno, ¿y quién te dijo que para entrar, por ejemplo, a un trabajo tienes que tener cierta categoría? Si cambiamos esas estadísticas de decir, para entrar a este trabajo tienes que tener, ¿cómo se dice? Buena presentación. Y puede entrar quien tenga la capacidad de ejercer el trabajo. Qué diferente, ¿verdad? Es muy diferente Sí, y entonces literalmente, pum, llegan un montón de personas que normalmente no hubieran solicitado ese trabajo. Entonces esto es igual, si abrimos los espacios, más allá de la libertad en cuanto al sentido de que muchas personas dicen, no hombre, es que va a ser un libertinaje y entonces todo el mundo va a hacer lo que se le dé la gana.
para empezar, cuando tú tienes opciones, difícilmente te vas y te atoras en las cosas que no te convienen. Eso es como la educación sexual básica. Si la mayoría tuviéramos opciones de verdad poder decidir cuál era la que más te convenía, difícilmente vas y te atoras a tener relaciones en un nivel de clandestinidad, que te van a poner en Desde un riesgo a ti. embarazo, no un te riesgo de embarazas. salud, Exacto. una... ¿Como para qué? ¿Como para Pequeña, qué? o sea, aparte de chica, que, pues. más bien hay que educar en la responsabilidad, Hay ¿no? que educar en la Y en responsabilidad libertad. y hay que educar Pero en también saber las cuanto, opciones. Sí, en cuanto a tener opciones, porque para el que tú puedas ejercer, pues es muy irónico, pero que tú puedas ser responsable necesitas ya tener algunas responsabilidades de por medio. Sí. Eso es como difícil que te digan, sé puntual si nadie te dice tienes que llegar a las 8. Difícilmente tú te vas a conceptuar la idea de que tú puedes ser puntual. Claro. Ay, ahí está el Practicar. problema, mamá, ¿ves? Nunca me di por eso. Siempre dijiste la hora. Mi Nunca puntualidad me recae diste en la llegar hora. a las 10 de la mañana. Sí, claro. ¿no? Si Nunca no me tienes dijo la como hora. reglas o Exacto. puntos. Tienes ¿no? que Acuerdos. practicar. La diversidad se practica, o sea, la tolerancia se practica. O sea, es difícil que tú te digan a alguien, ay, no, hombre, relájate un montón porque esto, para empezar, déjame practicar relajarme. Sí. No lo puedo solamente idear. Claro. Vengo a practicar. Exacto. Voy a practicar. relajarme. Oye, Entonces, vamos esto es igual. practicando las conclusiones. Sí, ¿Qué les parece? practiquemos. Sí, ok, Venga, practiquemos. Marianita. Yo solo les voy a decir que uno, vuelvo al mismo punto de disfrutar la sexualidad como tal, el conocernos y el permitirnos ser, porque creo que nos juzgamos más al de al lado y estamos más preocupados por el de al lado que en permitir realmente lo que somos y en aceptar lo que realmente somos. Y sí, si estuvieran en un caso como este, yo sí les diría, busquen ayuda de un profesional, no tú solo intentes resolver el mundo porque a lo mejor te sale el tiro por la culata, como dirán vulgarmente, pero definitivamente sí buscar a alguien que te pueda ayudar, tanto sí físicamente, pero también emocionalmente, porque me parece que este es un tema más emocional en muchos de los casos también, el poder aceptarte con algo que nunca te habían dicho que sí podía ser o que sí eres. Existe para empezar. Así es, Cris. Bueno, pues a mí me gustaría, platicarles acerca de algo. Creo que hay aproximadamente 4.7 billones de personas en el mundo que viven restringidos por tener la libre expresión, ya sea sexual, de derechos de género. Eso representa el 70% de las personas en el mundo. Y yo no quiero decir que estoy a favor de muchas cosas o en contra de muchas situaciones que se viven sexualmente, pero yo solo sustento esta loca idea de que debe de existir igualdad de derecho, que les llamamos derechos humanos. Así que con que se respeten los derechos humanos, yo estoy de acuerdo y así vivan su sexualidad también libremente. Así es. Sí, y lo que dice Cris, y parte de estos derechos humanos, yo sí creo firmemente que es el dejar de hacer mutilaciones a una edad temprana. ¿No? Creo que el gobierno de México sí tiene que tomar cartas en el asunto, empezar a ver qué están haciendo en otros países como los que ya mencioné, Alemania y Australia, Noruega, por el bien de esas vidas. Pero sí, ojo, papá y mamá, si tenemos un hijo que ya vimos que es intersexual, sí estarlo checando médicamente, porque por ahí había un testimonio de una persona intersexual que los testículos se le habían ido a las ingles y se pueden quistar. Entonces ya habrá casos donde sí se tenga que tomar ciertas medidas en pro de su salud. Para ser, exacto, funcional. Funcional, claro. Pero bueno, es un tema delicado. Me encantó que estuviera Yolanda aquí en el programa y te esperamos pronto, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, a ver, vamos a concluir ahora con Mari Tello. La invisible. Bueno, yo les voy a dar mi testimonio cuando fui hombre. Esperen. Vamos a respetarnos. Vamos a ser libres. Vamos a decidir amar nuestro cuerpo como la naturaleza, como naturalmente así nos lo dio Dios, la divinidad, el universo, en lo que quieran creer. Papás, si están en una situación así, como ahorita lo decían, busquen ayuda. No con mercenarios, no con gente que quiera experimentar con ustedes, con gente seria. Sobre todo ayuda psicológica primero, pienso yo, para que los puedan encauzar y tomen una decisión y permítanle a sus hijos decidir, crecer y decidir en libertad qué es lo que quieren ser, si quieren ser hombre o mujer o no tener una definición que la sociedad nos han dado. También es maravilloso porque somos seres humanos, somos personas, somos parte preciosamente amorosa de esta divinidad, de este universo. Así es, está excelente. Yolanda, tu conclusión. Pues mi conclusión es que todo esto que ustedes han dicho, esperemos que sí pueda suceder. Pero también es importante pensar que para que eso suceda,
tendríamos que, las que estamos viviendo todo este privilegio de poder pensar que esto sería una opción para nosotros, fuera para todas las personas. Porque la triste realidad es que la mayoría de las personas que están viviendo estas condiciones no tienen ni los privilegios mínimos económicos, socioculturales, para poder decir, a mí no me importa lo que nos marca la sociedad. Entonces ahí es donde nos atrapamos. Es decir, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no se liberan? Pues porque hay muchísimas cosas, desde en dónde trabajan, porque tienen que sobrevivir de algo, que no les permite hacer ese paso. Entonces, cuestionarnos, quienes vivimos estos privilegios, cómo podríamos abonar a que todas las personas lo podamos vivir, y las personas que no lo están viviendo, el que justamente vuelvan a hacer convocatoria, y que literalmente, esto tiene que ser no en tercera persona, siempre tiene que ser en primera persona. Aunque alguien tenga mucha intención de hacer un cambio por una población que está viviendo con deficiencias o con necesidades, la población misma es quien tiene que solicitarlas por pura situación orgánica. Es como decir que un hombre venga ahorita a pedir derechos para las mujeres. Las mujeres necesitamos convocarnos. Entonces, es bien importante. Es un punto muy importante. Muchísimas gracias, Yolanda. Y bueno, yo, más que una conclusión, quiero cerrar con la bandera intersex. Esta fue creada en Australia en 2013 y los colores son amarillo y morado. Es una bandera amarilla con un círculo morado y dice, el círculo está intacto y sin adornos. Simboliza la totalidad e integridad y nuestras potencialidades. Aún estamos luchando por la autonomía corporal y la integridad genital, y esto simboliza el derecho a ser quien y como queremos ser. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo, lunes, miércoles y viernes estamos en La Hormona, y por supuesto la retransmisión de lunes a viernes 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Gracias, Yolanda. Esto fue Ya sé. ¿Cómo? Es importante no realizar tratamientos quirúrgicos a las personas menores de edad intersexuales hasta que cuenten con el apoyo psicológico y la edad necesaria para decidir sobre su cuerpo. Esto fue La Hormona.